Chema Zarralde, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? estás? Buenos días. Muy bien aquí. Casa llena. Casa llena, muy bien. sí, Casa exactamente. llena. Lunes ¿Ya a- sabemos cómo vas a festejar a tu papá? Fíjate que sí, bueno, todavía lo estamos planeando, pero no lo diré aquí porque si no... Ya nos Ay, cae claro, la Es que una sea sorpresa, sorpresa, ¿verdad? se ¿Qué tal si ventila. está viendo ahí? No, claro que no. Pero bueno, muy bien. La cuestión es que a mí me pareció que era un momento muy interesante, un momento muy adecuado para reflexionar sobre los roles de la nueva paternidad. Yo no Sí. soy padre, debo decir, ¿no? Pero bueno, todos tenemos un padre. Eso sí. Y algo que me parece muy considerable es que la relación que tienes con tu padre, con tu madre, definitivamente construye tu personalidad de Sin una duda manera alguna, sí. bueno, Sí. muy poderosa, ¿no? Pero el rol no solamente de los padres, sino de los hombres. A ver, ¿qué quiere decir de los hombres? O sea, hombres y mujeres los hay muy diversos. Sí. La diversidad justo es lo que hace poderosa una sociedad, ¿no? O una comunidad de lo que sea, de hormigas o lo que sea. Sí, ¿no? claro. Entonces, si no eres diversa, Claro, hay, no hay no- manera. no hay juego. Pero lo que sucede es que durante muchos siglos, el rol del padre ha sido, digamos, determinado por un conjunto de referentes culturales. Es Sí. decir, ser padre viene de una cultura, ¿no? Bueno, entonces... Este Día del Padre se festeja en muchos lugares del mundo, ¿no? Sí. O sea, entonces a mí me parece que vale mucho la pena pensar que ese rol hoy es distinto porque sencillamente los padres de hoy ya no están educados a la manera de antes, Claro. pero hay otra cosa, también el ser mujer se ha transformado. Ha cambiado. Claro, muy Desde Vean las nada más. sufragistas, Y desde tenemos las ejemplos. claro, sí, ¿no? Y desde las sufragistas que primero lucharon por un derecho al voto, nada más. nada más. Esta lucha se convirtió, por supuesto, en una trayectoria importante de pequeñas luchas que hoy conocemos como los feminismos, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con las paternidades y las masculinidades? Ser hombre, ¿qué significa ser hombre hoy? O sea, enfrente de este cambio social en el que la mujer transforma, porque lo he estado pensando. Y siempre veíamos que el hombre era superior a la mujer, era el proveedor, el que trabaja, el que da las órdenes, el que dirige la orquesta. Claro, ¿sabes? claro. Así nos acostumbraron. Sí, ¿sabes? de algún modo, sí. Y sí. ahora ya eso ya cambió. Sí, Ahora bueno. las mujeres también han agarrado la batuta de muchas cosas. Claro, entonces yo no sé a ustedes les pase que de pronto, hay algo así, pasan momentos en tu vida diaria en el que dices, este sujeto es un machín, ¿no? Es un macho. tú. Ajá, ¿no? ¿A poco Y sobre no? ¿A todo poco en no? México, ese tema lo tenemos muy fuerte Pero en todavía, muchos lugares ¿no? del mundo, en Sí, muchos sí. lugares del mundo. Bueno, entonces, hay un conjunto de organizaciones y de grupos que están pensando este nuevo rol, ¿no? Y justamente el vínculo que vamos a revisar hoy y la búsqueda que promovemos el día de hoy es justo sobre las nuevas masculinidades. Es decir, Nuevas masculinidades. Así es, exacto. Es una forma de Ok. llamarle a esta reflexión que, a ver, insisto, las sufragistas tienen mucho, o sea, tienen al menos 2 siglos pensando en esto. ¿Cuántos hombres o cuántos grupos organizados de hombres conocen que están pensando organizadamente esto? Es decir, Pocos. hay grupos feministas, Seguro muchos. los hay, pero deben ser menos. Exacto, porque no hemos escuchado exacto, tanto exacto. de ellos tampoco. Entonces, justamente lo que vamos a rascar en la red esta vez es justamente el sitio primero, bueno, de masculinidad y género, o sea, el Centro de Estudios de Masculinidad y Género, que, bueno, pondremos en pantalla Sí. con su vínculo, que, bueno, es una de las tantas organizaciones, esta es una página uruguaya, pero deben saber que algunos de los vínculos que encontrarán ahí y de las organizaciones adscritas, hay una en México, Gendes, por ejemplo, que está aquí en la colonia Roma, en la Ciudad de México, y otras organizaciones en Latinoamérica que están pensando que tiene que ver este asunto de ser hombre y ejercer, a veces sin querer, no lo sabemos, son invisibles, estas pequeñas o grandes violencias masculinas Claro. sobre Claro. cualquier otra persona, no nada más sobre las mujeres o Claro. contra las mujeres, sino contra los pequeños, contra los hijos, contra todo el Sí, mundo. que ¿no? se Sí, sienten superiores y creen poder dominar ciertas cosas, pero como dices, es cultural. Es Exactamente, algo que sí. se aprendió hace muchos siglos, ¿eh? Claro. No es Claro, de claro. ahora. Y qué bueno rescatar justamente esta parte, regresando un poco, a que los hombres disfruten su paternidad y la ejerzan desde ahí, con ese Exacto. amor, con ese cariño, y no nada más como, ay, pues me toca cambiarle el pañal, ¿no? Exacto. O sea, me Sí, imagino es- que es a lo que nos Lo que llevan dices estas- tú, me Totalmente, toca. sí. Ajá. Totalmente. El me toca o que lo haga ella, más bien como Oh, ejercer sí. su paternidad. Claro. Esto les ayuda a empoderarse también a los hombres desde este punto. No, totalmente, porque además piensen una cosa, yo creo que es momento de trascender, o sea, de ir más allá
de la reflexión de, muy bien, nena, yo te cargo el agua. Ay, sí, yo creo poderoso. que ser hombre es un poquito más que eso. Sí, sí, definitivamente. Entonces, a mí lo que me parece muy interesante de esta búsqueda que, bueno, los invitamos a hacer primero a través de su buscador favorito, de preferencia alguno que no les rastree, ¿no? Por aquella que te espían. Por aquello, ¿no? Que estábamos hablando ¿Qué hace un cosa? rato, ¿no? Pero alguno que no lo arrastre, pero bueno, pueden justamente hacer una búsqueda sobre nuevas masculinidades, que creo que es un término muy poderoso. Sí. Empiecen, digamos, su pesquisa a través de estas organizaciones. No son muchas, por eso me parece que este es un buen comienzo. Esta organización uruguaya conjunto de organizaciones en Uruguay, o lideradas ahí, está vinculando a muchos en América Latina. Pero lo que iba a decir es que, a propósito ya de esta discusión, ya no se trata de quién carga el agua. Ajá. Yo voy a ejercer, digamos, un privilegio automático como hombre. Es decir, hay privilegios en la masculinidad que son invisibles. O sea, a veces yo tengo, por ejemplo, derecho a ciertas cosas que la sociedad me permite y no me doy cuenta que lo estoy ejerciendo. Claro. Bueno, ¿qué vamos a poner en lugar de eso? Ajá. O sea, no se Ah, trata muy nada más de bien. dejar de ser machito. No. En lugar de eso, Que suple. que me voy a hacer débil, Sí, voy a sí. hacer... Me ¿Es, voy a es lo anular, contrario? ¿no? ¿Me voy a Claro, anular? claro. No, definitivamente no. Entonces, me parece que estas organizaciones Interesante. están buscando la reflexión, sobre todo sistemática, ¿no? Y comunitaria del fenómeno. Y entonces, bueno, no podemos combatir las malas paternidades, porque un padre, pues justamente... Hay que pensar en esto. Goza de un privilegio total, es una figura de autoridad automática. Sí. ¿no? Sí, sí. ¿Qué vas a hacer con eso? Como padre, como jefe, como... No, y es un ejemplo. Sí, o es sea, un al ejemplo, final, ¿no? exacto. Sí. ¿Cuántos roles existen Sí. en la sociedad, ¿no? Del hombre distribuido a través de roles de poder, ¿no? Sí. La Muy mujer bien. también, por supuesto, pero creo que esta transformación tiene que ver con algo que tenemos que suplir y vamos a tener que Ahí hacerlo está. rápido. Y a Wow. crecer Qué y bueno. trascender. Qué Wow. interesante conversación, Chema. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues, Gracias, Chema. Celebremos a los padres. ¿no? Felicidades.